Muy buenas a todos. En este momento estaremos hablando de los tipos de datos. Mi nombre es Giovanni Rodríguez de CIRTech Academy. En esta ocasión, como ya le acabo de indicar, veremos una serie de caminos, el cual uno de ellos es el tipo de datos, ya que son uno de los conceptos más importantes que debemos de saber a la hora de aprender a programar. Un tipo de dato es lo que se va a almacenar en una variable, objeto o una clase. Por ejemplo, tenemos aquí una lista de diferentes tipos de datos. Tenemos los tipos de datos de textos, que su acrónimo sería STR de string. Un string, cuando veas la palabra string, se refiere también al tipo de dato de texto, cadena de textos. Por ejemplo, si ves algún día esa palabra, string, es lo mismo que haber visto STR. Perfecto. También tenemos los datos tipos numéricos, que tenemos los enteros, los float y los complejos. Los números enteros son aquellos que pueden recibir números sin decimales. Los float son aquellos números que tengan una decimal, 1.1, 1.0, ejemplo. Y los complejos son aquellos números que no tienen una lógica. Seguido tenemos los tipos de datos de qué secuencia. En otro lenguaje lo podrías conocer como arrays. Aquí en Python conocemos tres tipos, que son las listas, las tuplas y los rangos. También podemos decir que los diccionarios, aunque un diccionario estaría en el tipo de datos de mapeo, pero también cae en las secuencias. Tenemos los sets y los from sets, los tipos de datos booleanos que almacenan un board, que es si es verdadero o falso, o true o false. Y los tipos de datos binarios, que almacenan datos pequeños, byte, byte array y memory view. Aquí esto no va. Memory view. Perfecto. Entonces, sabiendo esto, comencemos. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a declarar una variable. Esta variable va a llevar por nombre datos. Voy a poner aquí debajo para que sea un poquito mejor. Datos. Y datos va a llevar por valor una cadena de texto. En este caso sería este es una cadena, por ejemplo, por decir algo. Luego vamos a hacer un tipo de dato numérico, el cual se va a llevar número. Y va a llevar por número. Que voy a cambiar aquí esta variable, voy a poner texto para que se vea más dedicada al texto. Número, y va a llevar por número un número 10. Continuado, vamos a seguir con lo que son los booleanos. Por vendría siendo un valor true, por ejemplo. Seguido de eso, vamos a ver otro tipo de datos. Vamos a ver los datos de listas. Un list. Entonces se va a poner lista, que será igual a una lista. Entonces pondremos aquí, lo son, dentro de paréntesis, perdón, dentro de llaves, vamos a hacer, por ejemplo, entre comillas, 1, seguido de coma, 2, seguido, ya sabrán que es el 3, y vamos a, ok, está bien escrito, claro, y vamos a ponerle aquí un número. Unas listas pueden almacenar datos tanto numéricos como datos de texto. En este caso solamente está, ok, tenemos aquí la coma, que no se la pusimos, que pueden almacenar. Python tiene esa ventaja que puedes, como no se identifica un tipo de dato, puede almacenar varios datos una lista. ¿Cómo nosotros podemos saber qué tipo de datos son cada uno? Hay un método en Python que es muy fácil para nosotros saber qué tipo de datos son. En este caso solamente puse 4, pero hay muchos más. Por eso podemos imprimir un print y dentro de print hay un método llamado type. Y como es un método, abrimos y cerramos paréntesis. Quizás todavía te confundas la palabra método, pero en videos más adelante vamos a estar hablando de los métodos. Una vez dentro del print type, simplemente ponemos el nombre de la variable.
Recuerda que una variable es un entorno, es un espacio que se recibe en memoria y que puede almacenar un dato. En Python, la variable solamente se crea una vez con el nombre y se asigna un valor cuando se le asigna, se le asigna su tipo cuando se le asigna el valor. O sea, esta variable se llama texto, pero no ha sido creada hasta que yo no le hubiese puesto el dato. Por ejemplo, si esa variable hubiese estado así, todavía no íbamos a saber qué tipo de dato es. Puede almacenar un dato numérico como dato de texto, un true, una lista, etc. ¿Bien? Entonces, para ello simplemente colocamos el nombre de la variable, en este caso es texto, y le damos a imprimir. Recuerden que para imprimir buscamos dónde está el archivo. En este caso el archivo yo lo tengo en el desktop, pero vamos a hacerlo de principio por si no te recuerdas. Para nosotros acceder a una ruta, simplemente ponemos la palabra cd en nuestra terminal, o si estás usando la PowerShell o el CMD, el que no importa. En este caso estoy usando la misma terminal de Visual Studio Code. cd y busco la ruta. En este caso la tengo en el desktop, que es el escritorio, y una vez dentro del escritorio simplemente pongo el nombre del archivo que ando buscando. En este caso, mi nombre de archivo es tipos-de-datos.py. Entonces pongo la palabra PI delante para indicarle que voy a trabajar con un archivo Python. Luego el nombre del archivo, tipos de datos, seguido de un punto y seguido de su, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, su tipo, se puede decir la palabra, wow, se me fue la palabra, pero es tipo PI. Al igual como el HTML.html, CSS.css, JavaScript.js, el de Java.java, etc. Una vez ponemos esto, simplemente le colocamos un Enter. Y se va a imprimir el tipo de dato. En esta ocasión dice que es la línea 4, tengo un error. Ok. Está bien, vamos a hacerlo aquí, vamos a bloquear esto para que no me salga ese error. Perfecto. Su tipo. Incluso voy a bloquear todo lo demás. Voy a bloquear todo lo demás. ¿Por qué lo voy a bloquear? Porque así simplemente voy a identificarme con este tipo. Incluso lo voy a borrar. Bien, para así ir a hacerlo uno por uno. En este caso estoy en este tipo. Y si lo hago de nuevo, me va a indicar que es un tipo str. Recuerda que si es str, hablamos de un string. String. Un string, si le quitamos las últimas palabras de afuera, es un str. ¿Bien? Perfecto. Ahora, si ese mismo... Ok, voy a cambiar el nombre y voy a cambiarle aquí datos. Simplemente voy a poner aquí datos. Porque voy a usar varias veces esta misma variable, ya que es una variable el cual podemos usar. Como Python solamente identifica una vez ponemos el tipo de dato, lo vamos a hacer así. ¿Ven? Ok. Entonces, en este caso me dice que es un string. ¿Por qué es un string? Porque es un texto. Los textos van dentro de comillas. Sea comilla simple, recuerda que una comilla simple son las aquellas que son solamente dos, una y una de cada lado, y la comilla doble son aquellas que tienen dos comillas simples. O sea, esta tiene dos comillas simples al principio y dos comillas simples al final. Recuerda que hay una tecla para ello. Comillas simples dos veces porque te va a dar error. Ok, continuamos entonces. Una vez sabemos esto, simplemente vamos a esta variable. Vamos a usar esta variable para diferentes tipos de datos. En esta ocasión, use el dato de string. Y voy a limpiar la consola nuevamente para que, vamos a ver minúsculas, para que podamos identificar bien el tipo de dato. Nuevamente, voy a colocar PI de datos, tipos de datos, punto PI. Damos a Enter y vamos a ver aquí. ¿Quién me dice que es un tipo de dato? String. En este caso, podemos hacer lo siguiente. Voy a usar aquí, eso todavía lo voy a explicar más adelante en el curso, pero podemos ir haciendo. Vamos a indicarle aquí de lo siguiente.
vamos a decirle al sistema. Eso es simplemente para que se vea mejor. Tu variable es un tipo, dos puntos espacio. Eso simplemente es para que se vea un poquito mejor. Eso es para que se haga esto. Miren aquí. Ok, vamos a ver dónde está el errorcito. Sí, allá. Vamos a ver. Bueno, aparentemente, cuando lleguemos aquí lo vamos a explicar mejor. Pero lo que estaba haciendo era intentando concatenar un string. No sé por qué no me quiere dar, pero sí. Bien, los errores pasan. Ok, ahora vamos a cambiar esto por un tipo de dato. Voy a limpiar nuevamente la consola. Vamos a cambiarlo ahora por un tipo de dato numérico. En este caso voy a poner el 0. Tipo de dato sencillo. Voy a poner 0. Y simplemente voy a llamar. Simplemente llamo a mi archivo nuevamente. Y me va a indicar que es un tipo de dato entero. Pero si yo pusiera aquí 0.0, eso mismo, voy a llamarlo de nuevo, voy a indicar que es un tipo de dato float. Pero si aquí simplemente le pongo una, por ejemplo, una F, y lo llamo nuevamente, me va a indicar que es un tipo, un complejo, que debería de aparecer muy sencillo. Aquí vamos a ver algo. Punto allá. Son cosas. Bueno, lo complejo lo voy a ver más adelante. No sé por qué me está dando el error, pero por ahora vamos a quedarnos con estos dos. Tipo de dato entero, y el float. Y el float, tipo de dato float. Perfecto. Entonces, viendo esto, vamos a seguir viendo los tipos de datos. Vamos a ver. Ok, entonces, no sé, vamos a probar, vamos a seguir probando. Ah, sí, es que estaba pidiendo una J, no una G. Complejos. Bien, perfecto. Tipo de dato complejo tenemos aquí. Excelente. Ahora vamos a cambiar esto y vamos a usar ahora, vamos a poner unas llaves y dentro vamos a poner, por ejemplo, manzanas. Luego de manzanas vamos a poner peras. Luego de peras vamos a poner 1, 2, 3. Y nos vamos a ver que vamos a limpiar la consola y vamos a ver qué tipo de dato es. Y me indica que es un tipo de dato set. Y si le cambio esto por unas llaves así, me va a indicar que es un tipo de dato dupla. Y si le cambio esto y pongo aquí lo que son unos corchetes, aquí corchetes, me va a indicar que es un tipo de dato lista. Entonces, vamos a ver, datos 2, voy a copiar y pegar para que vean una diferencia. Claro, todo eso se van a estar replicando en los videos más adelante. Aquí le voy a poner unas llaves y esto mismo voy a copiar y pegar. No se acostumbren a eso, pero voy a poner aquí 3 y voy a poner aquí, en vez de una llave, voy a poner un paréntesis de cierre y aquí un paréntesis de apertura. Y voy a copiar otra, y voy nuevamente, y pues aquí afuera voy a poner paréntesis aquí y un paréntesis acá. Voy a copiar esto varias veces, en este caso serían 4 veces. Simplemente llamamos a dato 2, dato 3 y dato 4. Entonces, si hacemos eso, vamos a limpiar la consola.
Vamos a llamar. Vemos que tenemos diferentes maneras y, perdón, aquí vamos a cambiar esto por un corchete. Entonces, ese corchete lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar entonces por lo siguiente. Lo vamos a dejar así mismo, entonces aquí le vamos a agregar simplemente 2 puntos y le vamos a poner dentro de comillas maduras. Y aquí le vamos a agregar también 2 puntos y luego le vamos a agregar eras verdes dentro de comillas también. Verdes. Y aquí simplemente vamos a agregar, por ejemplo, dentro de comillas, número, seguido de 2 puntos. Y así tenemos lo siguiente. Por ejemplo, voy a limpiar la consola. Perdón, eso no era lo que escribir. Actualmente me dará un error. Perfecto, porque es clear. Ahora, si yo vuelvo ya a mi tipo de datos, datos.pi, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos lo que es una lista, un set, una tupla y un diccionario. Son cada una de las maneras que podemos trabajar con cadenas. O sea, aquí podemos almacenar diferentes tipos de datos. Los diccionarios se crean así, como si fuera un objeto. Luego vamos a ver qué es un objeto. Estas son las listas, como ya dice aquí. Estos son los sets. Esas son las tuplas. Y esos son los diccionarios. Y con eso podemos ver los tipos de datos de diccionario, como vuelvo y repito, las tuplas, los sets y los listas. Perfecto. Vamos a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto, que todavía no ha llegado su tiempo. Y vamos a crear otro tipo de datos. Este dato serán los tipos de datos booleanos. Entonces, sería un true. Y vamos a ver, ahora vamos a limpiar la consola. A ver. Y vamos a colocar ahora el nombre. Y vemos aquí que es un tipo de dato booleano. Los true se escriben con la letra I mayúscula seguido de true. Al igual que el false, con la F mayúscula. Y vemos también que es un tipo de dato booleano. Así podemos ver diferentes tipos de datos. Pero por ahora vamos a dejarlos aquí. Entonces, en el próximo video continuaremos trabajando con las variables. Hasta la próxima. Bye bye.